Hola, mi nombre es Ana María Oliva. Mis estudios son Ingeniería Industrial. Después de eso estudié un máster en Ingeniería Biomédica en colaboración entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que me dieron un premio extraordinario. Posteriormente hice el doctorado en Biomedicina en la citada Universidad de Barcelona, en colaboración con el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. La tesis doctoral le fue otorgado un cum laude y llevaba por título Efectos celulares inducidos por campo eléctrico en dispositivos de lab on a chip. Estuve trabajando en el laboratorio de nanobioingeniería dentro de ese Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Bien, doy toda esta explicación porque algunos de mis vídeos han sido censurados gracias a las aportaciones de algunas personas que se llaman con este título que se les ha puesto ahora de youtubers y que sin ninguna formación y sin ningún estudio, pues no hay nada más osado que la ignorancia, afirman que lo que yo digo no tiene base. Bueno, les dejo a ustedes que juzguen tal afirmación. Hoy quiero volver a hacer otro vídeo más sobre los efectos de campo eléctrico sobre las células, los efectos de las radiaciones electromagnéticas, para ser más concretos, sobre las células. He hecho ya varios vídeos, concretamente en este primero puedes entender por qué la normativa vigente no es correcta, de dónde sale la idea de clasificar las radiaciones electromagnéticas que hacen referencia a teléfonos móviles, a tecnologías inalámbricas, que es el caso de lo que yo quiero hablar, por qué la normativa no es correcta y por qué se ha hecho una equiparación entre las radiaciones ionizantes y el supuesto valor umbral y las radiaciones no ionizantes, las cuales ya adelanto que no tienen ningún valor umbral por debajo del cual sean inofensivas y por encima del cual sí que lo sean dañinas. En ese primer vídeo vas a poder entender esto, aunque ahí no hay muchas fuentes bibliográficas. Pero en este segundo vídeo y en este otro tercero vas a tener una revisión de muchas fuentes de literatura, algunas de las cuales hoy también te voy a mostrar y otras de las cuales pues solo las explico ahí porque no voy a estar repitiendo todo el tiempo el mismo contenido. Bien, hoy quiero explicarte qué está pasando con las radiaciones electromagnéticas, porque últimamente hay de nuevo mucho ruido alrededor del 5G. Bueno, yo lo que quiero primero decir es que no se trata del 5G o del 4G o del 3G. Yo quiero, si me permitís, poner en el mismo saco todas las radiaciones electromagnéticas consideradas no ionizantes, porque no se trata solo del 5G, se trata de todas las radiaciones ionizantes, las que tienen efectos biológicos, como vamos a poder ver a continuación. He hecho este pequeño mapa mental para que podáis entender cuál es el esquema de la charla. Bien, aquí tenemos este mapa mental que he hecho para que podamos entender de qué se trata, de qué voy a hablar. Tenemos en el centro los efectos de las radiaciones electromagnéticas, en inglés electromagnetic field, por eso se suelen poner así. Y tenemos aquí los reconocidos, los desoídos, los ocultados y los incomprendidos. Esta es la manera en la que he querido resumir esta vez los efectos. Entonces, nos vamos a los primeros. ¿Cuáles son los efectos reconocidos? Los únicos que se reconocen oficialmente por aquellos organismos que regulan, como por ejemplo el ICNIRP, la Comisión Internacional de Regulación de las Radiaciones No Ionizantes, son el calentamiento de los tejidos. Esto lo explico muy bien en este primer vídeo en el que te cuento por qué eso no es correcto. Pero en principio, pues de la misma manera que se sabe que se puede utilizar un horno microondas para calentar la comida, pues el único efecto reconocido es el calentamiento del tejido y en función de eso se ha establecido una normativa que es el SAR, el Specific Absorption Rate. Y eso lo que te dice, la tasa de absorción específica, es cuánta potencia podemos poner sin que aumente la temperatura. Eso es lo único que está reconocido. Pero no solo tenemos efectos reconocidos, tenemos otros muchos efectos que yo he clasificado como desoídos.
Ahora enseguidita os mostraré dónde podéis encontrarlos. Ya lo he mostrado en los vídeos anteriores, pero os lo volveré a mostrar, dónde podéis encontrar. Los he clasificado en dos tipos: fisiológicos y psicoemocionales, y he puesto un apartado concreto del 5G porque como tiene una estructura diferente, pues hay cositas que le afectan de una forma también diferente. Dentro de los efectos fisiológicos reportados, tenemos efectos sobre el sistema nervioso, en concreto efectos neuropsiquiátricos sobre tanto los nervios como el cerebro. Tenemos efectos sobre el sistema endocrino, que es lo mismo que decir las hormonas, que son las maestras de la adaptación y que por tanto nos afectan a nuestra capacidad de adaptarnos a todo lo que ocurre fuera y dentro de nosotros. Hay efectos fisiológicos sobre el corazón y el sistema cardiovascular que incluyen la bradicardia, el hipo o la hipertensión, los murmullos sistólicos, las arritmias y en general cambios en los latidos del corazón y de todo el sistema cardiovascular, lo cual puede llevar a otros muchos problemas. Es conocido también el efecto sobre el estrés oxidativo, el aumento de estrés oxidativo y el daño de los radicales libres, los cuales están muy vinculados a todo tipo de enfermedades crónicas. Está también reportado el daño en el ADN, que es lo mismo que hablar de mutaciones y de cáncer. Está también explicado en literatura científica, que ahora enseguidita os mostraré, los efectos sobre la apoptosis, quiere decir muerte celular inducida, y esto está relacionado con las enfermedades neurodegenerativas. También están relacionados y hay efectos fisiológicos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en la infertilidad, tanto por una disminución de los niveles hormonales como por disminución del recuento de espermatozoides, en el aumento de abortos y en una disminución de la libido. También tenemos el circuito explicado en el cual se altera la tasa del calcio intracelular, quiere decir, se produce una disfunción en todos los procesos celulares relacionados con el calcio, que son muchos, por toda esa ruta metabólica explicada de los canales de calcio regulados por voltaje. Ataca a las células del cuerpo y causa cáncer, y hay por lo menos 15 mecanismos detectados y descritos. Y está relacionado con demencias, Alzheimer, síndromes de déficit de atención con hiperactividad y autismo. Estos son los efectos de las publicaciones, aquí resumido de lo que os voy a mostrar después, dónde podéis encontrarlo. Tenemos también efectos psicoemocionales. Por un lado, lo sabemos, las adicciones que se producen a las tecnologías, y por otro lado, el riesgo de virtualización de las relaciones. No voy a redundar mucho ni ampliar mucho estos temas, simplemente el objetivo de este vídeo es marcar un panorama para que cada cual pueda ir buscando la información donde más le interese. Y si nos vamos a buscar los del 5G específicos, tenemos al menos dos publicaciones muy conocidas. Una de ellas está relacionada con que a ciertas frecuencias, concretamente a 60 GHz, el 5G tiene un pico de absorción, el oxígeno tiene un pico de absorción de estas radiaciones, con lo cual hay una interferencia clara en los mecanismos de utilización del oxígeno en sangre. Y por otro lado, tiene una resonancia, esa misma frecuencia, en los canales sudoríparos, lo cual puede producir sensaciones como de quemazón. Bien, si nos vamos a los efectos, en este caso, ocultados, os podéis ir también a buscar información sobre cómo a través de las radiaciones electromagnéticas desde hace mucho tiempo se han ido generando y produciendo manipulación mental y emocional. Esto hay varios proyectos que datan desde los años 40, como el proyecto Pandora y otros muchos que han salido a la luz recientemente también, en el cual desde hace mucho tiempo se sabe de la capacidad de las radiaciones electromagnéticas para cambiar. De hecho, no hay que ser muy conspiranoico para entender esto, porque desde hace muchos años las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, concretamente las ondas milimétricas, se han utilizado para terapia. Como se han utilizado para terapia es porque se sabe que inducen ciertos estados mentales y pueden ayudar, por ejemplo, pues a calmar la ansiedad. De la misma manera
que una determinada onda con una determinada característica te produce un efecto, otra onda con otra característica te produce otro efecto. Siempre que tenemos la electroterapia, tenemos la electropolución. Siempre que tenemos la capacidad de alterar con un efecto terapéutico, también tenemos la capacidad de alterar con otro efecto que quizás no sea tan terapéutico. También sabemos que las radiaciones, y os mostraré ahora alguna documentación, se han utilizado para controlar a la población. Y en este caso, pues podemos entender también pues lo que está publicado, y publiqué yo hace poquito también de ese vídeo sobre las vacunas y las Near Infrared Quantum Dots, que es el tatuaje en el cual van a poner una especie de código de barras. Está la patente, está la explicación hecha junto con la vacuna para que quede registrado en tu propio cuerpo en forma de tatuaje la información de qué vacuna llevas y incluso de qué lote es, y para eso hace falta tecnologías, en este caso más bien cámaras, o sea, necesitas más un lector que un emisor, pero bueno, y para eso hace falta un distanciamiento social. Y tenemos otro tipo de efectos que quizás no siempre le ponemos importancia o le damos importancia, que son los efectos energéticos, que tiene que ver con cuánta energía es necesaria para mantener los servidores que van a estar dándonos estos supuestos servicios al bienestar y al progreso, porque hay un coste que tiene unos efectos y que tiene que ver con ese coste energético, con la ubicación de esos servidores y el consumo y la refrigeración que ellos necesitan. Bien, y por último, dentro de los efectos incomprendidos, como he clasificado, tiene que ver todo lo que yo llevo 25 años estudiando. La fisiología electromagnética, es decir, cómo podemos entender la salud y los cuerpos desde una visión electromagnética, no desde una visión bioquímica. Ahí donde tú estás viendo una célula con una membrana que es una bicapa lipídica, es decir, con una composición bioquímica concreta, puedes estar viendo también un condensador. Ahí donde estás viendo canales iónicos puedes estar encontrando corrientes eléctricas. Ahí donde describes la formación del ATP desde un punto de vista bioquímico puedes estar viendo la danza de los electrones, generando corrientes, generando coherencia, generando biofotones y generando un montón de radiaciones electromagnéticas endógenas. Y hasta que no seamos capaces de comprender y de estudiar y de fomentar un poquito más toda esa fisiología electromagnética, va a ser muy difícil que podamos entender todos estos efectos de una forma completa. Porque desgraciadamente la ignorancia de la mayoría de las personas que estudian estos efectos reconocidos no están teniendo nada en cuenta, ningunos de estos incomprendidos, porque no se comprenden. Entonces, hasta que no comprendamos la vida desde un punto de vista también electromagnético, lo cual no es excluyente del bioquímico, vamos a seguir pensando que lo único que nos puede pasar es que nos calentemos, porque van a seguir comparándonos y van a seguir haciendo los tests con bañeritas de agua saladita, como explico en el vídeo que os comentaba, de por qué la normativa no es correcta. Y hasta que no entendamos que la vida se puede expresar desde una visión de frecuencias, coherencias, voltajes, hasta que no entendamos eso y empecemos a hablar con normalidad, con claridad, sin desconocimiento y sin ignorancia, es decir, con conocimiento del campo electromagnético humano y los campos electromagnéticos de los seres vivos, seguiremos intentando encontrarle la vuelta bioquímica a todos estos procesos fisiológicos y muy probablemente no todos se puedan explicar bioquímicamente, pero sí todos se pueden explicar en términos de coherencia, de resonancias y de voltajes y de interferencias de ondas. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito este primer esquema de lo que os quiero contar hoy. Pero no es solo eso, como os decía, os quiero mostrar también de dónde saco esta información y dónde podéis encontrarla. Vamos allá.
Voy a empezar a compartiros pantallas de algunos artículos que nos puedan resultar interesantes en el día de hoy. Algunos ya los he comentado, porque algunos son simplemente portales, pero vamos a empezar por el principio. Este es uno que ha sido publicado hace poquito, bueno, el 8 de junio de 2020. Es un reporte, un informe científico de nada más y nada menos que la revista Nature, que si hay alguna revista que tenga un alto índice de impacto, probablemente sea esta, Science, Nature. La exposición continua a esta frecuencia concreta, 1,7 GHz LTE, aumenta las especies reactivas del oxígeno intracelular y disminuye la proliferación celular humana y induce la senescencia. ¿Qué significa esto? Artículo de 8 de junio. Dice que debido al rápido desarrollo de las tecnologías de los teléfonos móviles, estamos continuamente expuestos a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, entre otras frecuencias esta de aquí, 1,7 GHz LTE, pero sus efectos biológicos no han sido clarificados. Aquí hemos investigado los efectos celulares no térmicos de estos campos electromagnéticos sobre células humanas, incluyendo el tejido adiposo humano o las células madre derivadas de tejido adiposo humano. Pone aquí qué líneas celulares han estado trabajando. Y como conclusiones, detectan que estas frecuencias disminuyen la proliferación y aumentan la senescencia, aumentando las especies reactivas del oxígeno, es decir, produciendo estrés oxidativo e impidiendo que las células se regeneren a la velocidad que tienen que hacer, es decir, induciendo envejecimiento en las células. Bueno, parece ser que siguen habiendo universidades que están estudiando esos famosos efectos no térmicos, los cuales han sido negados sistemáticamente desde hace muchos años y simplemente diciendo yo no los veo. Bueno, pues aquí ya los estás viendo. Si queréis encontrar muchas fuentes de bibliografía, tal y como os había comentado en otros vídeos, podéis iros a alguno de estos portales. 5G Information, esto de hablar la mitad en un idioma y la mitad en otro, 5Ginformation.net o 5Ginformation.net. Vale, aquí tenéis la página principal, y a partir de aquí, tumores celulares, las ondas milimétricas, llamada a la acción. Aquí tenéis evidencia, y entonces en la evidencia pues tú te puedes ir a buscar, por ejemplo, radiaciones y tu cerebro, los efectos biológicos de las ondas milimétricas, que son una parte de estas de las que estamos utilizando actualmente, estudios civiles y estudios militares, mecanismos de daño. Por ejemplo, estas ondas milimétricas altamente absorbidas por nuestra piel y el daño que hacen las torres. Y aquí torres relacionadas con cáncer y con enfermedades neurológicas, testimonios de esa llamada microwave sickness, lo que llamamos actualmente sensibilidad electromagnética, hace muchos años que fue bautizada como microwave sickness, la enfermedad de las microondas. Bueno, esta es una página web que podéis consultar. Aquí también os pone los enlaces a otras páginas web bastante interesantes donde podéis continuar en esa búsqueda de más información. Y aquí os dice, por ejemplo, pues se enfoca en cómo los padres pueden proteger a sus hijos de las exposiciones innecesarias. Aquí no estamos diciendo que haya que volver a la edad de piedra y dejar de utilizar las tecnologías. No, las tecnologías sí, pero hay que ver cómo se utilizan. Aquí tenemos otro portal muy interesante que se llama 5gcrisis.com. Aquí tenéis las bases y tenéis la ciencia, tenéis los estudios científicos publicados y la ciencia explicada. Estudios científicos clasificados. Aquí dice, hay más de 1000 estudios científicos realizados por investigadores independientes de todo el mundo alrededor de los efectos de las radiaciones electromagnéticas biológicas. Y aquí te presentamos algunos de los más recientes. Efectos en el desarrollo de los recién nacidos y en los embarazos o en los fetos, efectos en niños jóvenes, tumores cerebrales, tumores de las glándulas parótidas,
otras enfermedades, efectos en el ADN, efectos cognitivos y neurológicos, efectos en la fertilidad masculina, la sensibilidad electromagnética, efectos en dispositivos médicos implantables, 5G y artículos de miscelánea. Y aquí tienes uno por uno. Si te vas a efectos sobre los neonatos, te vas a encontrar los artículos que vas a poder hacer clic e irte a verlos. Y vas a ver la publicación, vas a ver la fecha y en muchos de ellos vas a poder descargarte el artículo entero o como mínimo vas a poder ver el abstract y las conclusiones. Y te va a poner otros aquí para que puedas seguir buscando más. Otro portal interesante. No, este era el artículo que os comentaba de que la piel humana es un receptor específico para unas de las frecuencias asociadas al 5G. Es un artículo de 2018 muy interesante que pone como abstract, otra vez, en la interacción entre las radiaciones de microondas y los seres humanos, la piel se ha considerado tradicionalmente solo una esponja absorbente que está con un estrato lleno de agua. Entonces, en anteriores trabajos hemos mostrado que esta idea pues no es exactamente la más correcta, porque hemos demostrado que los conductos sudoríparos en realidad son como solenoides, son como espirales en la parte superior de la capa superior de la piel y que hacen de antena helicoidal que resuena precisamente con esos subterahercios, es decir, esas ondas milimétricas que incluye el 5G, y que eso pues puede producir una serie de efectos biológicos importantes. Es decir, esta gente ya te está diciendo, deja de considerar que somos saquitos llenos de agua, deja de considerar que la piel es simplemente esa esponja que absorbe y que está llena de agua. Dejemos de ver la vida simplemente desde una visión inerte, démonos cuenta de que pueden haber estos fenómenos de resonancia y de coherencia y de interferencias de ondas. Bien, siguiendo con las páginas web, portales que te pueden llevar a buscar más información por ti mismo, porque aquí no se trata de creer nada ni a nadie, se trata de leer y de formarse una opinión. Welcome to EMF Scientists. Bienvenido a los científicos de EMF. Y aquí te dice que, bueno, que están aquí los científicos diciendo, apelando que hay que tener una mayor protección sobre en la salud, en la exposición a los campos electromagnéticos. Entonces aquí tú tienes este famoso, este appeal, esta apelación, y tienes cuál es esta apelación y tienes la ciencia que hay detrás y puedes leer qué es lo que los científicos han dicho. Puedes leer las citaciones que ellos están diciendo, los diferentes científicos con su cara, con su correo, de dónde salen y qué estudios tienen y qué están diciendo, ¿vale? Tú puedes leerlo, todo esto. Si no puedes leer en inglés, seguro que tu traductor, o te vas al Chrome, que yo en este momento estoy en otro navegador, pero te puedes ir a un navegador en el que te hagan la traducción al español y lo vas a poder leer sin ningún problema. Entonces aquí tienes lo que algunos científicos que están dando la cara están diciendo. Bien, seguimos. Otro de los portales más conocidos es el bioinitiative.org, Bioiniciativa de 2012, con un informe actualizado 2014-2020. Y aquí lo que te están explicando es por qué las normativas son incorrectas y por qué los estándares son incorrectos. Y tú puedes leer el informe, te dice quién ha sido hecho, son 29 autores y puedes leer quiénes son esos autores para que te des cuenta de que no son youtubers, influencers sin ninguna formación. Lo que te están hablando de estos participantes es que esta persona, estos son los editores, esta persona de aquí es de esta escuela, de este país, este otro es de esta universidad, es de la unidad de cuidados intensivos neonatales, profesor, doctores en ciencias, PhD, profesores asociados, departamento de oncología de bla, bla, bla. Ok, aquí puedes mirar quién es cada uno de esos y te puedes descargar también el informe en sí mismo, en el cual vas a leer las conclusiones.
¿vale? Y los impactos. No hace falta que te leas todo, simplemente con que leas los títulos ya te vas a hacer una idea de la cantidad de bibliografía que hay. Y aquí tienes todos los efectos. Seguimos. Médicos para tecnologías seguras. Bueno, pues aquí tienes más literatura científica que te habla de procesos de memoria, aprendizaje, comportamiento, mecanismos biológicos y de ADN, los mecanismos de los canales de calcio controlados por voltaje, mecanismos de oxidación celular, mecanismos en ADN, en ARN, y aquí, insisto, no se está teniendo en cuenta ninguno de los otros mecanismos que tengan que ver con resonancias, con interferencias y con coherencia. Es puramente bioquímico, pero aún dentro de eso, fijaros la cantidad de mecanismos que hay. Se sabe que hace que la barrera hematoencefálica se haga más porosa, lo cual no es nada bueno, porque significa que esa barrera natural que impide que ciertas cosas pasen al cerebro ya no funciona. Efectos sobre bla, bla, bla. Tumores, cáncer, efectos cardíacos, electrosensibilidad, efectos sobre el ambiente y la vida, porque yo estoy hablando solo de los seres humanos, pero esto también afecta al resto de seres vivos, porque no somos los únicos que nos movemos en términos de electromagnetismo, radiaciones endógenas. Toda la vida, incluida la Tierra, tiene su campo magnético, tiene su resonancia Schumann, tenemos radiaciones electromagnéticas sin las cuales la vida no sería posible y por tanto cualquier interferencia que metamos va a afectar. Bueno, aquí tenéis todos estos efectos que podéis irlos a revisar. Tenemos otro portal aquí, que es el de la salud medioambiental, en la cual también hay un apartado de ciencia, donde podéis ir a buscar toda esa gente que dice no tenemos evidencia, yo no veo los efectos. Bueno, pues si no los ves es porque no has venido a ninguna de estas páginas, porque si vinieras los estarías viendo. Canadians for Safe Technology, Wireless 5G Appeal. Aquí están pidiendo también que se pare, que se suspenda cautelarmente hasta que estemos seguros, que estemos seguros que las radiaciones son seguras, simplemente. Y entonces aquí tenéis también qué es lo que están haciendo y la investigación, medical research, es decir, investigación médica, investigación científica. Y noticias, que a veces está bien estar al día de qué es lo último. Otra más. Esta apelación del 5G, ¿quiénes son? ¿Qué dicen? ¿Quién ha firmado? Noticias. Podéis veniros aquí y buscar todo eso. Hay una persona que ha hecho un informe bastante interesante, que os lo podéis buscar también y descargar, que es este doctor Martín Pal, o Paul, como se lea, de la Universidad del Estado de Washington. Es profesor emérito de bioquímica y ciencias médicas básicas, que habla desde la perspectiva bioquímica, porque la otra aparentemente no existe, pero aún así explica los mecanismos intracelulares por los que las radiaciones wireless inalámbricas son peligrosas y las 8 primeras áreas de daño biológico, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en este portal que se llama The 5G Summit, ¿vale? 5G Risk, The Scientific Perspective. Aquí te dice la compilación de la evidencia de 8 diferentes tipos de daño grande causado por la exposición a campos electromagnéticos y los mecanismos que los causan, para todos aquellos que digan que no se saben. Y además esta persona trabajó, bueno, fijaros el currículum que tiene también, ¿no? Aquí tienes contenido, página 1. Efectos no térmicos, porque hemos dicho, la normativa solo está teniendo en cuenta los térmicos, estos son no térmicos, el rol de las pulsaciones y otros factores que influyen los campos electromagnéticos. Aquí ya empezamos a entender algo más, un poquito más, de esa parte de fisiología electromagnética. Aquí nos habla de los canales de calcio controlados por voltaje y por tanto a la que cambias esos condiciones, esto cambia, y la extraordinaria sensibilidad, que es lo que hace que no se pueda definir un valor umbral. Por eso la normativa no está bien hecha, porque la normativa se basa en poner un valor que no debes superar, porque por encima de ese valor no te aseguran que sea seguro. Es que no hay ningún valor. Por debajo de cualquier valor,
los seres vivos son extraordinariamente sensibles a valores infinitamente más pequeños de lo que estamos recibiendo. Por suerte también tenemos una cierta capacidad de adaptación. La evidencia de que estos valores son acumulativos e irreversibles. Aquí habla de campos electromagnéticos incluyendo las Wi-Fi. Pueden ser particularmente dañinas a la gente joven. Importancia de las documentaciones, las omisiones, las falsedades en los documentos que se están considerando las normativas públicas. Bueno, en fin, lo que sabemos y lo que no sabemos sobre los riesgos. Y aquí tenéis una síntesis de algunos de los puntos y dónde los podéis encontrar dentro de esto. Aquí este es un artículo que tiene 127 páginas, por si alguien dice que no ve efectos. Más. RF Safe. Bueno, en este artículo nos cuenta cómo la red de 5G usa básicamente las mismas frecuencias que los sistemas de control de las multitudes, las armas para control a las multitudes. Esto del tema del 5G, porque hasta ahora yo estoy hablando básicamente de radiaciones electromagnéticas no ionizantes, no estoy hablando específicamente del 5G, porque creo que es muy importante que nos demos cuenta que esto es para todas las radiaciones electromagnéticas, no solo para las nuevas. El tema del 5G es que hay gente que te dice, no, si es que todavía no las han implantado las antenas, es que todavía... Sí, ya sabemos que hay muchos sitios donde no hay antenas y donde no sabemos si están puestas o no, y tenemos que darnos cuenta de que el 5G no es solo más antenas y más frecuencias, es que es un sistema que es no lineal. Hay sistemas que se están utilizando ya el 5G sin tener antenas de 5G, con un mecanismo que se llama Dynamic Spectrum Sharing Technology, es decir, la tecnología de compartición del espectro dinámico. ¿Vale? O sea que todo es más complejo que simplemente subir más. Pero aquí nos habla de cómo las ondas milimétricas fueron utilizadas por el ejército para dispersar a las multitudes. Y entonces aquí os explica, si a alguien le interesa este tema que yo antes lo había comentado, pues aquí tenéis un artículo donde lo podéis encontrar como en muchos otros. Y lo mismo, el 5G utiliza las mismas frecuencias que las armas militares para generar dolor, lo cual es lo que se utiliza para dispersar a las poblaciones. Y aquí os lo vuelve a explicar. Bien. Bueno, radiaciones, riesgos sobre la salud, datos. Aquí tenéis otra página web en la que podéis encontrar más estudios científicos. Aquí tenéis links que van a otros. Y te explica más en concreto estos del 5G, ¿vale? Aunque pues siempre que hablamos de Wi-Fi o de Wi-Fi, pues ya no tienen tanto que ver con el 5G. Pero, en fin, aquí tenéis beneficios, preocupaciones, más información que podéis buscar. Me voy a la otra parte de lo que os comentaba de los efectos de los que nunca se habla, de esos efectos ocultados, como pueden ser los energéticos, y podéis iros a buscar en este mismo portal de test de velocidad. Por ejemplo, te dice aquí, ¿cuánta energía hace falta para que Internet funcione? Y entonces te dice aquí, aunque a primera vista Internet sea algo sin demasiado coste para los usuarios, que en teoría solo deben abonar sus facturas o el importe de los servicios que adquieren en la red, el precio diario que tiene para sostenerla es muy alto. Y os hace aquí el ejemplo de cuánta electricidad se necesita para sostener todos esos servidores que están permitiendo todo ese consumo de datos. Ahora imagínate cuando todos esos datos se multipliquen exponencialmente, qué coste, qué consumo de electricidad se genera en la red. Bueno, aquí dice que la infraestructura en el año 2000 era el 1% de la electricidad mundial. Ahora estamos ya en un 5%. Y aquí te dice que, claro, esto va increciendo, absolutamente increciendo. Entonces te hace el artículo. ¿Qué opinas de estas cifras? ¡Ja! Es interesante, ¿no? Saber que tanto que estamos preocupados por el calentamiento global y tanto que estamos preocupados por la eficiencia energética, bueno, pues quizás deberíamos plantearnos cuál es el coste energético
de estar en la nube. Esto es del Centro Universitario Internacional de Barcelona y es del 2017, y aquí hay un artículo también que te habla de ese coste. Estas cifras solo corresponden a una parte de la gran torta. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues hay que ver qué podemos hacer, pero tienes que saber que hay otros costes, además de los que nos están contando. Bien, hasta aquí un poquito lo que os quería contar respecto a este vídeo de las radiaciones electromagnéticas relacionadas con la salud. Para hacer un último resumen, recordemos que te he estado hablando de esos efectos electromagnéticos en 4 bloques. Hemos hablado de los reconocidos, que son solamente el calentamiento, como si no fuésemos nada más que un saco lleno de agua saladita, con una piel que simplemente nos hace de esponjita, y que son los llamados efectos térmicos, los que yo es que no los veo, yo es que no los encuentro, como nos decía el otro día un profesional de las telecomunicaciones. Yo es que soy ingeniero y de eso no sé. Bueno, pues yo también soy ingeniera y eso es lo que te estoy contando. Estos desoídos, estos que no se quieren escuchar, todos esos efectos fisiológicos que os he mostrado y que podéis encontrar y os he enseñado dónde encontrarlos, los efectos psicoemocionales y esos efectos conocidos del 5G. Los efectos ocultados, porque de esto va a ser muy difícil ver las publicaciones, y, insisto, los incomprendidos, que esa es una de mis grandes tareas, es la divulgación del conocimiento desde un punto de vista electromagnético, porque si no comprendemos la realidad desde un punto de vista también electromagnético, va a ser muy difícil que podamos calibrar el verdadero efecto que las radiaciones electromagnéticas consideradas no ionizantes, clasificadas como no ionizantes, tienen sobre la vida de los seres humanos y del planeta. Bien, espero que este vídeo te haya resultado ilustrativo y te animo a que lo compartas con aquellas personas que están buscando información sobre los posibles efectos fisiológicos de estas radiaciones electromagnéticas, para que tengas la libertad de elegir qué quieres hacer y con qué quieres llenar tu vida, para que tengas la libertad de elegir qué opciones vas a tomar y si quieres también colaborar a que esto se expanda o a que esto no se expanda. Esa es tu decisión. Te deseo que tengas un día extraordinario.